Hola, ¿cómo están? Hola, Miss, buenos días. Buenos días. Dejen abrir un foro. Estamos sesión 3, ¿verdad? A ver. ¿Qué les pongo? ¿Cuándo están todos? Hola, ¿me escuchan? Si quieren prender su micrófono un ratito, nada más en lo que les pregunto algunas cosas y les doy indicaciones, y ya durante la clase lo silenciamos. En la sesión 3 no hay ningún foro. Vamos a entrar a la sesión, va a ser así como de todas las clases. Se tiene que ver reflejado todo en la plataforma, tanto para que los directivos lo vean, como para el Inge Gamero pueda ver que estamos trabajando. Entonces ahorita voy a abrir el foro, le voy a poner asistencia. ¿Todavía no lo abre? No, nada más aquí estamos hoy, 7 de mayo, ¿ah? 7 de mayo 2020. Y listo. Ya lo abrí, ahí ponen su nombre nada más. Como así. Ok. Ya para que quede registrado. Ah, sí, ya. Cristian me preguntó que cómo se hacía lo de poner asistencia, ¿no? ¿Estás conectado al Zoom? Sí, es Cristian. ¿Ven mi pantalla? Sí. Ok. Sí. Quería preguntarles, ¿qué saben de su compañero? No vino Cruz, ¿verdad? No, es que no. De Cruz Arce Gerardo. No, Miss, no. Bueno, yo no sé. Sí, yo. Ok. Bueno, ya para. Y también de Quesada Flores, ¿saben algo? No me responden los mensajes, Miss, cuando le mando. Ok. Bueno, nada más quería saber si ustedes sabían si estaba en otras clases activo o de plano ya no estaba activo en otras asignaturas. No, ya no está activo en ninguna. Ninguno de los dos, ¿verdad? Bueno, de Antonio Quesada, no, pero de Cruz creo que tampoco, muy poco, creo. Ok, bueno, nada más eso era para que me contaran qué onda con el chico. Otra cosa, ¿qué les pareció la forma del examen? ¿Se les hizo fácil? Sé que copiaron la 25C. Perdón, Miss. Ok, dejen invito a Frida y a Cristian. Mira, Si están conformes con su calificación o no, o todo en orden.
Bueno. Ok, si no tienen aclaraciones sobre el parcial anterior, ya vamos a empezar con la clase. Es muy rápido el día de hoy. Siempre digo eso. Vamos a empezar con los romanos. A ver. Si gustan, ya apaguen su micrófono y si les hago preguntas, pues ya lo prenden. Para que se escuche mejor. Ok. Espero que ya hayan puesto su asistencia en el foro. Recuerden que tienen que asegurar su asistencia, vale el 20%. Pues es mucho y les ayuda mucho su calificación. Entonces, nada más asegúrense de sí siempre estar en el foro poniendo su nombre. Y bueno, vamos a empezar con la tercera unidad. Esta tercera unidad es sobre los romanos. Es una civilización que, al igual que Grecia, ha tenido una repercusión muy grande en nuestra civilización actual. Mucho del derecho romano se usa en las leyes actuales, pues de la arquitectura ni se diga, en cuestiones lúdicas como el teatro. En fin, hay muchísimas cuestiones que se tienen como tradición que viene desde los romanos. Entonces va a ser muy introductoria esta clase porque vamos a ver las cuestiones sociopolíticas, más o menos para entender cómo era la civilización romana y cómo se reflejaban todos estos cambios políticos y sociales en la arquitectura. Entonces, bueno, de entrada, la fundación del Imperio Romano se da a partir de una leyenda que es la de Rómulo y Remo. Por ahí en esta sesión les puse varios enlaces a videos como muy simples, pero que ejemplifican muy bien lo que quiero que vean. Entonces, van a hacer 3 videos durante la clase para que les quede más claro el contexto, que lo pintan con dibujitos y está fácil de entender. Entonces, bueno, la fundación del Imperio Romano se hizo a partir de la leyenda de Rómulo y Remo, que eran 2 hermanos que fueron abandonados en un río y que se cuenta la leyenda, los rescató una loba que los amamantó y los cuidó hasta que pues, se pudieron valer por sí mismos. Y una vez ya adultos, hubo una confrontación entre Rómulo y Remo, y Rómulo mató a Remo, con lo cual se convirtió en el primer rey de Roma. Es una leyenda, no se tiene a ciencia cierta de que sea real, pero se considera el primer rey a Rómulo. Voy a tener el WhatsApp abierto por si no se escucha o algo, me avisan. Esperen. Dame un segundo. Ay. ¿Dónde está el Zoom? Ya, ok. Y bueno, lo más importante a entender en la cuestión político y social de Roma es que Roma se dividía, okay. Roma se dividió en periodos. Son 3 periodos bien diferenciados que cada uno de ellos va a tener sus particularidades. El primer periodo, o el más antiguo, es la monarquía. Después estuvo la república y por último el imperio. Cada uno de estos tiene sus diferencias en cuanto a la forma de organización política, en cuanto a cómo se gobernaban. Entonces, en la monarquía era a partir de un rey y un senado, que lo vamos a explicar a continuación, y las siguientes las explicamos también. Entonces, bueno, la monarquía como el primer periodo se desarrolló en el 753 a.C., que se considera la fecha fundacional de Roma. Aquí tenemos un mapa. En esta sesión es importante poder leer los mapas. Roma se situaba como ese puntito, literal, que estaba en medio de diferentes civilizaciones que estaban en esta botita de Italia. Entonces, bueno, aquí vemos que Roma empezó a partir de
de esa situación geográfica y tenía vecinos a los que posteriormente fue conquistando. Aquí lo único que le pertenecía a Roma pues era esta parte que vemos pintada con anaranjado, y al norte tenía la civilización etrusca, de la que tuvo mucha influencia, la Magna Grecia, que pues ya la vimos, más o menos ya conocen pues su cultura, y una civilización que son los cártagos. Entonces, tenemos que Roma pues era como pues una ciudad que estaba en medio de otras ciudades. Entonces, esto es bien importante entenderlo porque Roma, su proyecto como civilización es el poder expandirse y conquistar territorios. Entonces, bueno, ahí vemos solamente cuál territorio pertenecía a Roma durante la monarquía. Si vemos, es un territorio pequeño, considerando que Italia pues es una península pequeña. Ok, lo más importante durante la monarquía es entender la forma de gobierno. Durante la monarquía, como su nombre lo dice, era gobernado por reyes. Entonces, aquí, ¿qué era lo importante? Hubo 7 reyes que gobernaron durante la monarquía. Y pues, ¿qué hacía un rey? El rey era el que tenía el poder absoluto, tanto religioso, político, judicial. O sea, era la persona que gobernaba y sus decisiones eran las más importantes. Pero había un senado. El senado le decía así como, a ver, espérate, vamos a tomar esta decisión y la vamos a aprobar entre todos. Es decir, el rey decía, vamos a hacer esta ley, y el senado se juntaba y decidía si se aprobaba o no. Entonces, bueno, era la forma de gobierno que se tenía en ese entonces. Y luego, en cuanto a los aspectos sociales, durante la monarquía había hombres libres y los hombres que no eran libres. La forma de organización, pues como todo, era los que tienen dinero son las personas que mandan en la sociedad y tenían derechos. Y en esa sociedad había, bueno, se llamaban los patricios, que eran las personas que tenían derecho a poder ser parte del Senado, que tenían privilegios. Y había dentro de esa organización social los plebeyos, que eran hombres libres, pero pues no contaban ningún privilegio, o sea, no podían opinar en cuestiones político, económicos o sociales. Nada más, o sea, eran libres, pero pues no tenían mayor injerencia en la vida social y política de Roma. Y estaban los esclavos, que eran personas que solamente se veían como objetos. Incluso ellos decían que no se consideraban personas, sino eran como cosas, que los ayudaban a hacer sus trabajos más pesados y pues no tenían ningún tipo de derecho, ni siquiera se consideraban personas. Entonces, bueno, esa era la organización. En la monarquía había hombres libres y hombres que no eran libres. Entonces, más o menos así lo vemos. En cuanto a las características generales de la monarquía, las características del periodo, se caracteriza la monarquía porque durante este periodo pues empiezan a dar las bases de cómo va a ser la cuestión económica de Roma, ¿no? Entonces, en su cuestión económica, pues como lo habíamos visto en las civilizaciones anteriores, cada quien, de acuerdo a su situación geográfica, se ve cómo va a mantener todo su pueblo. Entonces, en Roma, durante este periodo, lo principal era la agricultura, la ganadería y el comercio. Era la forma en la que ellos se subsistían. Y lo más importante es las características en cuanto a que hubo un aumento de la población de las ciudades. Empezaron a buscar esta extensión del territorio y por tanto sus ciudades tuvieron un crecimiento. Okay. Vamos a entrar al periodo de la República. En la República vemos aquí cómo el territorio de Roma, que es el anaranjado, empieza a crecer. Esto en base a que
los romanos, su proyecto como civilización era justo el de extenderse. A ellos consideraban que entre más territorio tuvieran, más riqueza podían tener. Y es claro, o sea, en un territorio pequeño, pues tus recursos son limitados. En cuanto crezcas, en cuanto un territorio sea más grande, pues tus recursos van a ser igualmente más grandes en cuanto a población, en cuanto a tierras, en cuanto a recursos, etc. Entonces, bueno, aquí vemos cómo se nota ese crecimiento. De pronto aquí ya invadieron a los etruscos, que eran sus vecinos de la parte de arriba, y empiezan a invadir también la parte que ocupaba Grecia. Entonces, se ve esa política expansionista en la que los romanos pues llegaban a los pueblos a partir de guerrillas, y su ejército, que era un ejército muy bien consolidado, pues empiezan a ganar territorios. Entonces, bueno, aquí en la República ya vemos que ya no solo era ese pedacito en medio de la bota de Roma, sino que ya es toda la península. Entonces, bueno, eso trae como consecuencia, perdón, no. Vemos en otro periodo, aquí en el siglo I, que es durante la República también, vemos que la República duró del 509 a.C. al 27 a.C., que son más o menos pues, que 540 años, más o menos. O sea, es un periodo muy, muy, muy grande. Entonces, aquí vemos en esa política expansionista cómo pasó del... ¿Por qué no lo tengo en grande? Dame un segundo. ¿Cómo pasó del siglo III antes de Cristo, de ser solo la bota, a el siglo I? Vean cuántos territorios ya tienen. O sea, ya tienen toda la península ibérica, el norte de lo que hoy conocemos como África, la parte que era de Mesopotamia, los Balcanes, y vemos pues, que el territorio de Roma pues ya es casi, no toda Europa, pero sí una gran parte de Europa. Aquí un hecho muy importante para poder conquistar toda la parte del norte de África y esta parte ibérica, perdón, la península ibérica, fueron las guerras púnicas. Van a encontrar a lo largo de la historia de Roma muchos nombres de guerras, pero esta fue una de las más importantes porque yo creo que es el gran cambio. O sea, pasó de esto a esto. Pues territorialmente es una expansión enorme. Entonces, es una característica del periodo de la República que más bien crecieron y empezaron a conquistar todo lo que pudieron de Europa, ¿no? Entonces, ¿cuál era la organización ahí? Recuerden que la monarquía, pues, era el rey el que gobernaba. Pero dijeron, no puede ser esta la forma de gobierno, que existe un solo rey no nos funciona, necesitamos una sociedad más democrática, más justa, entonces vamos a cambiar la forma de gobierno. Entonces, en vez de tener un rey y su senado, que eran como sus consejeros, pues decidieron tener los cónsules, las llamadas magistraturas. Esta forma de gobierno se basaba en varios personajes o varias personas que todos decidían las cuestiones políticas y económicas del país. El que fungía como rey o su equiparable eran los cónsules, que había dos normalmente, para que pues, no se tomara solamente la decisión uno u otro. Había los pretores, que eran los que administraban la justicia, algo así como el Senado actualmente, los ediles, que se encargaban del abastecimiento de la ciudad, los cuestores, que cuidaban los recursos del Estado, censores, que elaboraban los censos. O sea, aquí vemos que había como una organización de personas, ya no solamente era el rey el que decidía, era el que por su santa y divina voluntad decía, esto se va a hacer, ¿no? Aquí ya era una serie de personajes
que recuerdan un poquito más a nuestra sociedad actual. De hecho, la palabra de república pues viene de esta forma de organización de los romanos, en la que había poderes. El poderes actualmente es legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Aquí había estos poderes que dividían pues las diversas funciones del Estado. Entonces aquí vemos en la república el cónsul, que era en lugar del rey, había 2 cónsules, los cuales tomaban ciertas decisiones, pero que siempre se veían, pasaban por el filtro del Senado, vaya. Entonces, era una sociedad democrática, porque pues tanto a los cónsules como a la gente del Senado la elegían los patricios. ¿Se acuerdan de los patricios? Los patricios, los únicos hombres con libertades y privilegios. Esos privilegios era pues poder ser parte de alguno de estos trabajos, digámoslo así, o ser parte del Senado. Solamente los patricios podían acceder a ese tipo de beneficios. Los plebeyos, pues no, nada más eran libres, pero no tenían opción. Y los esclavos, pues menos, porque ni siquiera eran personas. Bueno, sí eran personas, pero no se les consideraba así. Entonces, bueno, aquí vemos cómo la república pues se prestaba a que pasara lo que actualmente pasa, a la corrupción. Ay, me estoy viendo bien nuestro presidente, pero justo este modelo de organización política hace que cada uno vea como por sus propios intereses. De pronto pues no se concentra el poder en uno solo y pues cada uno puede ir pues viendo por lo que, pues sí, por sus propios intereses, y se presta mucho este modelo a la corrupción. Y justamente fue la corrupción la que acabó con este sistema. Y bueno, lo vemos más adelante. Uno de los más grandes militares que se reconocieron en esa época, tenemos los llamados triunvirato, que eran una forma de organización militar. Y pues aquí tenemos personajes como César y Octavio Augusto, que César fue el que logró, a partir de estas guerras, conquistar todo el territorio. Entonces eso lo van a profundizar más adelante en los videos. Esto nada más como para una introducción. Y bueno, la forma de organización social, aquí se le agregan 2 personas. Estaban los patricios. Uno, ya no eran hombres libres y no libres, ya se llamaban ciudadanos, porque pues ya era una república, ya no era una monarquía. Entonces ya eran ciudadanos o no ciudadanos, que sigue siendo lo mismo que hombres libres o no libres. Y pues estaban los patricios, igual, las personas privilegiadas que podían entrar al Senado, a alguna de las magistraturas. Estaban los plebeyos, que pues, no tenían derechos, o sea, no tenían privilegios. Y aquí se le agrega, aparte de los esclavos, los libertos, que eran esclavos que por alguna razón lograron su libertad, pero pues no se consideraban siquiera ciudadanos. Y las mujeres en la antigua Roma pues no tenían ningún tipo de privilegio social, incluso se consideraban que no eran ciudadanas, pues no tenían acceso a ningún tipo de voto o de voz. Entonces, bueno, ahí se agregan esas 2 formas. Y luego, ¿qué creen? Entramos por último, las características de este periodo, pues es la fuerza militar, la conquista de pueblos y las guerras púnicas. Ellos, obviamente, para poder lograr esta expansión territorial, pues significaba que era una civilización profundamente guerrillera. Entonces, hablaba de pues que todos sus recursos, todo lo que ellos hacían iba encaminado a la guerra y por tanto a la conquista de territorios. Entonces, esa es lo que caracteriza ese periodo, pues la expansión territorial tan enorme que tuvieron y esta forma de gobierno que ya no era un rey decidiendo todo, sino eran los varios poderes los que tomaban las decisiones. Por último, entramos a la etapa del imperio. El imperio se desarrolló del 27 a.C. al 476 a.C.
el imperio es lo que más se conoce del periodo romano, porque es aquí donde los romanos alcanzaron su mayor extensión territorial. Aquí vemos que ya no solo tenían toda esta parte de Europa, de la península, sino que tenían todo el norte de África y pues toda esta parte de lo que antes era Mesopotamia y Turquía, la actual Turquía. Entonces vemos cómo ya es todo un enorme territorio. Y aquí vemos, hubo aquí varios emperadores. Aquí el emperador Trajano fue el que alcanzó la máxima dominación. Durante este periodo de Trajano se dice que el Imperio Romano fue cuando fue más amplio. Vean, incluso ya tiene, o sea, ya no solo tiene toda la parte de esta europea, ahora sí ya tiene todo el norte de África, o sea, todos los territorios circundantes a Roma los tiene. Y incluso tiene la Gran Bretaña, que imagínense, o sea, para cruzar esto, es que ya tenían todo. Entonces, bueno, aquí la forma de organización política fue a partir de los emperadores. Dijeron, no, esto de que haya dos cónsules y los senadores no funciona, se presta a la corrupción porque cada quien pues decide para su bien, ¿no? No se está llevando un proyecto de civilización bien hecho. Entonces, ¿qué decidieron? Que todo este territorio se le diera a una sola persona, que un emperador fuera el único que cuidara los intereses pues, de todo ese imperio. Entonces, pues el emperador se vuelve esa figura, la única figura importante que a partir de varios senados, de sus consejos consultivos, de los magistrados que se conservaron, o sea, de varios poderes que lo acompañaban, pero que le ayudaban a tomar decisiones. Pero al final la figura central pues era la del emperador. Parece como si hubiera habido un retroceso, ¿no? De pronto tenemos, es como si en México de pronto se dijera, no, ya no va a existir la república, ya no van a existir los tres poderes de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, y de pronto hay que traer un emperador, hay que poner un emperador. Así de fuerte debió haber sido. Imagínense las guerras sociales que surgirían en México si esto pasara actualmente. Vamos a quitar la república y vamos a instaurar una forma de gobierno a partir de emperadores. Pues sería un cambio muy fuerte, pues así se hizo en la antigua Roma. Pasaron de una república a este modo de gobierno. Y bueno, aquí vamos a ver durante esta parte del imperio que hubo un alto imperio y un bajo imperio. El alto imperio es donde todo va a suceder, donde hubo más construcciones, donde hubo más arquitectura, donde hubo más expansión. Fue como la parte dorada del imperio romano. Y el bajo imperio, que ya es como la parte de la decadencia del imperio. Y pues van a aparecer nombres, la dinastía Julio, las dinastías Flavias. Estos emperadores se agrupaban por dinastías de acuerdo a varias situaciones de familiares y todo, ¿no? Entonces, si pueden leerlo con más calma, más o menos para que empiecen a identificar personajes que seguramente se les van a hacer muchos conocidos, porque pues, hay muchas películas, libros que se tratan acerca de los emperadores. Entonces, pues el proyecto era la expansión, ¿no? Y volver a Roma el imperio más importante pues, del mundo. Hasta ese entonces, pues era Egipto el más largo y el más importante. Pues no, lo superó por mucho los romanos e incluso los conquistaron. Mucho de la importancia de los romanos es que como conquistaron Egipto y Egipto era muy rico económicamente, pues se quedaron con toda esta riqueza, lo cual les permitió expandirse aún más. Era como su caja fuerte, Egipto. Entonces, bueno, durante el imperio la organización social estaba en actualizar.
los, caray. Los senadores, los patricios, los plebes, los libertos y los esclavos también eran ciudadanos o no ciudadanos. Y ya por último, la decadencia del Imperio Romano, yo creo que se da por esta decisión de que se dividió. En el 395 después de Cristo, más o menos estábamos aquí. Ajá, por aquí. No es cierto, con Honorio. Ok. Él va a dividir el Imperio Romano. Dice, ok, ya tenemos mucho territorio, o sea, ya tenemos toda esta parte de Europa y aparte tenemos toda esta parte de oriental, de asiática. Entonces, si se dan cuenta, pues conquistar, más bien tener control sobre todo este territorio era una tarea muy difícil. Entonces, ¿qué hizo este emperador? Que decidió dividir el imperio. Entonces se hizo el imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Yo creo que ahí fue una de las grandes fallas para que el imperio romano se acabara, porque pues ya no era solo una entidad que iba hacia los mismos objetivos, sino ya eran como dos ciudades, cada una pues diferentes. Incluso ahora lo vemos, ¿no? O sea, es muy diferente lo que pasa en Europa a lo que pasa en esta parte de Asia. Aquí todavía hay guerrillas y tienen muchos conflictos. Entonces, yo creo que esa fue la gran división que cambió al mundo y que dijeran incluso hasta hoy, ay, nosotros los occidentales y ellos los orientales. Yo creo que viene de ahí, de esa gran división que se hizo en Roma. Y por último, nada más quería que vieran cómo se ve el crecimiento de la expansión territorial de Roma. Empezó siendo pues este pequeño pueblo, esta pequeña civilización en medio de la península de Italia, y como durante la República empezó su etapa expansionista, y durante el imperio ya fue que pues fue ese gran imperio que conquistó pues los tres continentes. Entonces, les voy a dejar ver estos dos videos, se los paso ahorita por WhatsApp, para que les quede más claro pues lo que acabamos de ver. Pues es muy rápido, no se puede ver de otro modo. Si quieren ya prendan su micrófono. Espero haberme explicado, es muy largo este tema. Lo traté de hacer de la forma más esquemática y simple. Es muy amplio y hay muchísima información. Por eso les digo, vean esos dos videos, duran 10 minutos cada uno y les va a quedar como más claro. ¿Vale? Pues ya es todo. Y les escribo la tarea por el grupo. Nunca me fui, Antonio. Ok, bueno, de todas maneras, siempre les paso la clase. ¿Dudas? Ok, Miss. No. Bueno, vean los videos. Sí, Cuídense, chao. igualmente, Miss. Adiós. ¿Dónde está Pablo?